que nosotros somos Marinaleda y cuando necesitamos autoorganizarnos lo hacemos. La primera vez que se dijo vamos a quitarle las tierras al infectado, yo me reía. Planificación comunitaria, propiedad pública y gestión cooperativa. Porque lo necesitamos más que nunca, visto el panorama, hemos creado un nuevo espacio, el Club de la Lucha, en el que haremos memoria de esas peleas, movimientos y revoluciones por la justicia y la igualdad que han inspirado al mundo. Andalucía, hermana, patrona de los rebeldes. Éramos más fuertes, no digo que los hombres no lo fueran. Dilo. Sí, yo encontraba la lucha de las mujeres más fuerte que la de los hombres. La Junta no va a tocar ni un gramo de las tierras del Humoso. De libertad. ¿Y este modelo dónde se puede exportar? A cualquier sitio donde haya gente que haya conseguido los medios de producción como se luchó aquí. Hoy a las 7, programa de radio sobre Marinaleda en el Ayuntamiento. Hoy a las 7, programa de radio sobre Marinaleda en el Ayuntamiento. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Marinaleda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, yo me esperaba una Marinaleda muchísimo más exultante. Marinaleda, ¿cómo estáis? Esta sí es mi Marinaleda. Empezamos temporada, la 11ª como República Independiente de la Radio, la 15ª como programa, que se dice pronto, y queremos celebrarlo en otra República Independiente, Marinaleda, el pueblo que tomó la tierra para quien la trabaja y ahora se ve amenazada con perderla. Y si de algo sabemos en Carne Cruda, queramos o no, es de utopía y de combate, de nadar a contracorriente del capital, de los grandes poderes y de la domesticación del pensamiento, al final de resistir en comunidad. Y por eso esta temporada, y porque lo necesitamos más que nunca, visto el panorama, hemos creado un nuevo espacio que estrenamos hoy mismo, el Club de la Lucha, en el que haremos memoria de esas peleas, movimientos y revoluciones por la justicia y la igualdad que han inspirado al mundo. Las conocéis, de la resistencia palestina al Black Lives Matter, del zapatismo a la guerrilla kurda, de la insumisión al pacifismo, del ecologismo a Marinaleda. La esperanza vive solo cuando la lucha sigue. En un momento de emergencia en el que el planeta vuelve a romperse por sus costuras más terribles, desde Gaza a Alemania pasando por Ucrania, necesitamos recordar aquellas victorias, volver a contárnoslas, aprender de lo aprendido, tomar la inspiración del pasado para seguir abriendo brecha en el presente hacia el futuro. Y por eso hoy estamos en el pleno del Ayuntamiento de Marinaleda, experimento único sobre el reparto de la riqueza y contra el atraso del mundo rural que ha escrito su historia no en la piedra, sino en la tierra. ¿Y quién mejor para cantar a esta tierra y a sus gentes que una voz del pueblo y de los rebeldes, de los que no callan ni callaron, recién llegados de Granada, el cantaor queridísimo de esta casa, Juan Pinilla, con la guitarra de David Caro, pone música a esta aldea de irreductibles en pie de tierra. Va a levantarse sobre una plaza cualquiera, de vida cabras infante, cobijada de arboledas, golpea el aire en la frente, disipando el sudor. Es un pedazo de tierra expropiada al usurpador. Sentimos de otra manera en la amistad y el amor. Trabajamos para vivir la alegría por religión. Disfrutamos compartiendo calle, vida y amor. Mis arterias son los ríos y Doña Ana mi pulmón. Mi pueblo de migración y los hijos de esta tierra hablan con el corazón todas las posibles lenguas. Nuestros abuelos tienen la tez morena arrugada de tanto trabajar para levantar tierras extrañas. Por pelo Sierra Morena
una guarida de bandoleros que robaron a los ricos para repartirlo entre el pueblo. Andaluces emigrados levantaron vuestra gente con el cuerpo casi helado, pero el corazón caliente. Andalucía, la puerta de todos los continentes, mi madre naturaleza, mi Andalucía. Andalucía, hermana, patrona de los rebeldes, de los pueblos, capitana, mi Andalucía. Andalucía, defiende tu patria de libertad y la esencia de tu gente, mi Andalucía. Soy el pueblo más humilde de este viejo continente, pero los rubios del norte se confunden con mi gente, se limpian con esta brisa de matices africanos y beben donde bebieron los poetas más humanos. Aquí todo el mundo cabe, compartimos la alegría, este pueblo de migrantes repartimos enseguida lo poco que tenemos, las muchas ganas de vida, una cazuela, una broma y una siesta a mediodía. Andalucía, la puerta de todos los continentes, mi madre naturaleza, mi Andalucía. Andalucía, hermana, patrona de los rebeldes, de los pueblos, capitana, y Andalucía. Andalucía, defiende tu patria de libertad y la esencia de tu gente. Andalucía de los rebeldes, tu patria, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, crudas tardes. Crudas tardes. Qué bonito volver a escucharte decir eso después de tantos años de encontrarnos aquí en este programa y hacerlo en una tierra tan bonita como esta. Te agradezco mucho que te hayas venido hasta aquí, a hacer el esfuerzo y tomar el tiempo. Gracias a vosotros. De estar en este programa que sé que sientes como tuyo. Por supuesto. Oye, tú has estudiado, recuperado y cantado a los flamencos que no se callaron. Esta es una tierra de gente que no se ha callado. ¿Qué crees que significa Marinaleda y qué significa para ti? Marinaleda para mí es mi patria espiritual, mi pueblo. Estoy viendo emocionado tantas caras conocidas que para mí representa un ejemplo de honestidad, de lucha, de coherencia y de hacer posible lo imposible, que es pues como una especie de... Pues también un poco como este programa vuestro, ¿eh? Perdonadme que haga la... es como una especie de remanso para los sentidos donde llegar, repostar y darte cuenta que sigue mereciendo la pena seguir luchando por los demás. Bueno. De luchas vamos a hablar hoy, sí. Vamos a hacer memoria de esta lucha. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. El modelo de Marinaleda ha conseguido poner soluciones a las necesidades básicas, el pan, el trabajo, la casa, pero ha costado décadas, si no siglos, de lucha jornalera que retomó fuerza
con el regreso de la democracia y la llegada de Juan Manuel Sánchez Gordillo a la alcaldía en 1979. Muy malamente, muy malamente, muy malamente. Mucha calamidad y mucha hambre hemos pasado. Yo por lo menos. En cuero, escarzas, más allá. ¿Qué va a cambiar, hombre? Desde aquel tiempo a eso, el 100%. Así que estábamos alumbrándonos con un candil de gasoil y muy mal comía, y muy mal vestía, y muy mal averiguada, y trabajando mucho. Y un caballo siempre detrás de ti, el tío con el caballo montado, y tú segando. Pero eso no ha sido solo aquí en Ejumoso. Eso es, en España, eso ha sido generado en todas partes. Eso no ha sido solo aquí. El terrateniente y la burguesía tiene que subir por encima de todo. Ya está. Y no es que ha subido, es que sigue subiendo. El mismo año que empezó esta revolución se mudó a este pueblo nuestro primer invitado, Violeta. Juan Prieto llegó con sus padres y sus hermanos en busca de una vivienda digna desde El Rubio, que está a menos de 4 kilómetros de aquí, y ya nunca se marchó. Hoy es presidente de una de las 8 cooperativas agrícolas del Humoso y de Marinaleda S.A., que se dedica a la transformación industrial de los productos del campo y que hoy hemos visitado. Juan, llegaste aquí con 22 años, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y te involucraste desde el principio en la lucha. ¿Por qué? Bueno, me involucré porque en el tiempo que yo había vivido siempre en el campo, bajo las órdenes de un señorito, trabajando. Yo cuando empecé a trabajar tenía 8 o 9 años, empecé a guardar cochinos, que empezamos con mi hermano, Manuel, que está ahí, y otro que anda por allí también. Con el que hemos estado esta mañana, con tu hermano Manuel. Y entonces empezamos a trabajar 3 por el sueldo de 1. Es decir, le sacábamos la rentabilidad a los cochinos con el sueldo de 1. A mi padre le venía bien eso porque era una forma de ayudar a la familia, pero así empecé yo a trabajar. Después, por circunstancias, pues seguí trabajando en el campo, remolacha y demás trabajos que había en el campo. ¿Y tú viste que aquí había otra manera de hacer y que se estaba haciendo algo distinto? Claro, cuando yo llego a Marinaleda, después de haber estado en Madrid, que estuve en Madrid trabajando en la construcción, y cuando llego a Marinaleda, que ya me vengo aquí fijo, de alguna manera, vi que esto era otra cosa diferente de lo que yo había vivido fuera. Y la perspectiva de que podía cambiar, pues me abrió los ojos y me abrió la ilusión de poder empezar a trabajar con los compañeros que estaban ya en el lío. Y todo esto hay que contarlo porque aquí lo conocéis bien, pero los que escucharán el podcast no. Antes de la ocupación de las tierras, del Cortijo, hubo protestas, manifestaciones, hubo huelgas de hambre contra el hambre que pasabais y contra la sed de la tierra para pedir regadío. ¿Cómo estabais de desesperados? ¿Cómo se vivía entonces para llegar a ese punto? Bueno, se vivía que entonces que prácticamente la gente que vivía en el pueblo vivía de la inmigración. Aquí, en esa época, como en estos pueblos de la comarca, la gente vivía de la inmigración. Se iba a la Aceituna, a Jaén, a Córdoba, a la Fresa, a Huelva. No había otro plan de vida. Aquí lo que había era que venías aquí cuando te ibas al algodón, a las marismas, pues llevaban las familias para adelante. No había otra forma de vida. La forma de vida que había en Andalucía en aquella época era emigración y emigración. ¿Aquella huelga de hambre por el agua tuvo éxito? Bueno... ¿Se consiguió que hubiera regadíos? No, aquella huelga de hambre fue por agua para beber. Ah, para el agua para beber. Fue agua para beber, que en el pueblo no había agua potable. Entonces, aquella fue la primera huelga que se hace para que haya agua en el pueblo. ¿Y la hubo? Y la hubo. La huelga de hambre del agua y la huelga de hambre del trabajo que vino después para las peonadas y demás, fue lo que de alguna manera, cuando la gente vimos que se podía conseguir cosas uniéndose, pues fue de alguna manera lo que nos unió mucho más para poder seguir adelante en el proyecto. Pero hay que tener valor, ¿eh? Que hacer una huelga de hambre no es cosa fácil.
Bueno, pero cuando una huelga de hambre solo a lo mejor es muy complicado, pero cuando tú te encuentras con una asamblea de 300 personas y todos levantan la mano de que van a seguir la huelga de hambre un día más, pues eso... ¿Cuántos días estuvisteis? Pues creo que fueron 18. Ostras. Una vez y otra vez 32, 33, dicen por ahí. Bueno, cuando uno se une y lo hace con compañeros y con convicción, las cosas salen, como nos han contado esta mañana precisamente tu hermano. Teníais agua cuando aún no teníais tierras y más largas aún fueron las ocupaciones. La primera toma de tierra duró 40 días, la segunda 60 y la tercera duró 3 meses, el verano entero, ahí durmiendo. Empezasteis a ocuparlas en los 80, como sabe muy bien alguien con quien también vamos a hablar, vecina de Marinaleda de toda la vida, como sus padres, como sus abuelos y como sus bisabuelos, Dolores Tejada. Más conocida como La Jarana, es actualmente primera teniente de alcalde y concejala de Cultura de Con Andalucía, que es la coalición de Podemos Izquierda Unida que gobierna en Marinaleda. Dolores, crudas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué La Jarana? Es un apodo de mi padre. ¿Venía de familia? No, es exclusivamente de mi padre, no es de mis antepasados. ¿Pero te gustará La Jarana a ti? Hombre, por supuesto, porque es un orgullo ser su hija. Por eso permito que me lo digan, claro. Oye, tú también eras una veinteañera cuando ocupaste aquellas tierras. Sí, yo tendría unos 22 años, más o menos, 23. ¿Tú por qué te uniste a eso? ¿Que ¿Por qué me uní? Porque al final tú ves que que la lucha, con la lucha se consiguen las cosas. Y porque en el pueblo había mucha necesidad. Y nosotros éramos un pueblo de migrantes, como ha dicho Juan. Primero, una vez que se coge la alcaldía, tenemos la alcaldía, tenemos poder político, se funda el sindicato, tenemos poder sindical, pero seguimos emigrando. Entonces, la única manera para poder quedarte en tu pueblo es pedir tierra. Y la primera ocupación para la tierra fue ocupación del pantano de Cordovilla, para que levantaran el agua y el pantano y esa tierra la pusieran de regadío. Si no, tierra sin regadío no la queríamos para nada. Eso se hizo entonces también. Claro, la ocupación del pantano de Cordovilla, que duró, creo que fue un mes, 30 días. Hablamos de 1.200 hectáreas del Duque del Infantado, que es uno de los nobles que, junto a la Duquesa de Alba, tiene más tierra en el sur de España. ¿Vosotros cómo ocupasteis esa tierra? ¿Cómo se ocupa una tierra? Vamos a ver cómo se ocupa una tierra. Pues se salía del sindicato, salía la gente, se hacía el camino, se llegaba allí, se ocupaba la tierra, quedabas estabas allí todo el día. ¿Con qué problema? Pues que al poco tiempo llegaba la guardia y os echaban. Y carretera para tu casa. Carretera para tu casa, que son 11 kilómetros, que lo hemos estado haciendo hoy para arriba y para abajo, yendo al Cortijo del Humoso, que era el que pertenecía al Duque del Infantado, pero vosotros durante años, habéis estado haciendo esas caminatas y ocupando esas tierras hasta conseguirlas. Mira, el primer año sí se hizo andando. Ya los años siguientes ya nos pusimos para que el cuerpo aguantara más. Entonces íbamos en coche, evidentemente. Claro. Menos mal. Pero te tirabas allí todo el día, sin aire acondicionado, sin nada fresquito. Tú te imaginas lo que tienes ahora, pues cero, nada. Claro, y yo me pregunto... Y aguantábamos allí el día, te venías a tu casa, te duchabas, hacías de comer, te ibas a ir por la mañana otra vez. ¿Y por qué seguíais? ¿No pensabais, esto no va a valer para nada? Aquí pasan los meses, pasan los años y seguimos como estábamos. Hombre, hubo momentos en que la mayoría de la gente pensaba o pensábamos que eso iba a ser imposible, pero con el líder que teníamos sabíamos que no, porque él alentaba a la gente y te animaba y sabíamos... No sabíamos cuándo, pero bueno, de todas maneras lo teníamos todo perdido. Si trabajo no teníamos durante el año, solo trabajábamos eso, a la gente que se iba a emigrar o el año de campaña de aceituna. Y una cosa, cuando ibais allí a ocupar y los guardias os echaban un día y os echaban otro, ¿visteis en algún momento que estabais ganando terreno, que cada vez estabais siendo más los poseedores de la tierra? Poseedores de la tierra no, pero más fuertes sí. Sí. Como personas más fuertes, sí. Como colectivo. Como colectivo. Más fuertes, sí. ¿Os sentíais ya invencibles? Bueno, sí. Bueno, casi. Bueno, Roma no se hizo en un día, ¿verdad, Violeta? No se hizo en un día y lo estamos contando. Fueron muchos años de ocupaciones, de muchas acciones, no solo aquí en el pueblo, para conseguir las tierras. Juan, ¿tú por qué crees que ganasteis? Bueno, hombre, se ganó porque se empezaron a conseguir cosas. Si nosotros... Cuando ocupamos el pantano de Cordovilla,
te hubieras venido sin conseguir nada, seguramente no hubiéramos desilusionado y hubiéramos tirado la toalla de alguna manera. Lo que pasa es que si tú te vas al pantano de Cordovilla, primero eso fue una acción que salió, yo creo que incluso mejor de lo que se había pensado en un principio, porque fue una acción que mucha gente no entendía, porque decía, bueno, ocupar un pantano, ¿eso qué sentido tiene? Y luego ocupar un pantano recién salido de una dictadura, que no estamos hablando de cualquier cosa. Con lo que han sido los pantanos en esta dictadura. Verás que no... ¡Quede inaugurado este pantano! Que no estamos hablando de cualquier cosa. Y entonces eso fue una bomba informativa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eso dio una repercusión muy grande, por eso los políticos tuvieron que ceder. Indiscutiblemente. Bueno, es que lo que se ve aquí es que vosotros erais jornaleros que ocupabais el campo, pero también erais unos genios del marketing. No, lo que pasa es que había unas cabezas pensantes que iban delante de los acontecimientos y decían por dónde podemos tirar que esto dé su fruto. Luego, una vez que ya has conseguido el tema del agua, de que se iba a hacer una inversión de muchos millones de pesetas para traer el agua lo más cerca posible a Marinaleda, yo creo que ya ahí fue donde vimos que podíamos tener posibilidad de arrancar muchas cosas. Yo cuando la primera vez, lo he dicho muchas veces, la primera vez que se dijo vamos a quitarle la tierra al Duque del Infantado, yo me reía. Yo decía, pero bueno, esto al Duque del Infantado le van a quitar 4 jornaleros, le van a quitar el cortijo. Pero cuando yo llevaba allí ya 10 días, yo veía que la Guardia Civil, porque la Guardia Civil de entonces no era la de hoy, ahí cambian mucho las cosas. Hoy a lo mejor no llegábamos ni a salir de aquí. Entonces la Guardia Civil era los 4 guardias de los pueblecitos de alrededor y llegaban allí los pobres diciendo, bueno, ¿qué hago yo con ustedes? Hoy no, hoy te mandan una compañía de esas de negro de 2,5 metros y no sale ni del cortijo. No había antidisturbios. Entonces, verá, que era otra historia, pero que a la fuerza que nos daba a nosotros es que al final sí se veían que se iban consiguiendo cosas. Claro, ¿y cómo se consiguió arrancar esas tierras? Se reía Juan al principio de que le fuerais a quitar las tierras, pero al final han sido vuestras. ¿Cómo fue el proceso final? Mira, el proceso final, una vez, es bien que ha dicho Juan, que al final la batalla, ¿por qué la ganamos? Porque ya debilitamos un poquillo al gobierno de turno y entonces éramos un grano en un zapato y ese grano no lo querían tampoco y molestábamos. Entonces al final nos dieron las tierras, nos hicieron que nos formáramos en cooperativa. La Junta de todas maneras le compró las tierras al Duque. Por supuesto. No se expropió. No. Hubiera estado muchísimo más bonito. Legalmente se supone que se la expropió, pero nosotros siempre hemos dicho que las tierras la Junta se las compró al Duque. Y os las cede. Y nos las cede a nosotros. Y nos obliga, claro, formamos en cooperativas. Por eso tenemos 8 cooperativas de segundo grado y una de primer grado. Y ahora existe la posibilidad de que esas tierras se vendan, porque la justicia ha dicho que la Junta podría vender esas tierras. ¿Tenéis miedo de que todo lo conseguido se pierda? Hombre, miedo se tiene, por supuesto, pero yo no creo que el pueblo de Marinaleda consienta que esas tierras se vendan, por nosotros y por los que lucharon y están muertos. Bueno, eso merece un aplauso. Juan, Dolores, muchísimas gracias por ser ejemplo de lucha. Gracias a ustedes. Eso es lo que hemos venido aquí a buscar. Por estar aquí hoy. Hemos venido a buscar inspiración y la hemos encontrado. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Hemos conseguido estas 1.200 hectáreas de tierra que antes eran del Duque y ahora son de los trabajadores, que hemos formado cooperativas con la tierra de quien la trabaja y la industria de quien la trabaja. Hoy tenemos prácticamente pleno empleo.
En 2023, y por primera vez en 44 años, Gordillo no concurrió a las elecciones después de sufrir un ictus y Sergio Gómez se convirtió en el sucesor de uno de los liderazgos más carismáticos de la izquierda española contemporánea. Hablamos de Sánchez Gordillo, el comunista, altermundista y sindicalista que convirtió a este rincón de la Sierra Sur de Sevilla, una de las zonas más pobres del país y de Europa, en un emblema de las aspiraciones populares del campo. Alcalde, crudos días. Crudas tardes. Crudas tardes. Muy buena, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo está José Manuel? Juan Manuel, bueno, él está bien, le deseamos desde aquí, pues evidentemente, todo el cariño que se merece, porque es que Juan Manuel ha sido un referente en la lucha jornalera de este pueblo, de Andalucía y prácticamente del mundo, y por supuesto desde esta alcaldía y desde este pueblo siempre va a tener el reconocimiento que se merece. Y para ti, ¿cómo es sucederle? ¿Cómo se asume esa responsabilidad? Bueno, yo creo que hay que tener valentía y sobre todo hay que saber que el proyecto de Marinaleda continúa a pesar de que, bueno, de que la figura de Juan Manuel Sánchez Gordillo por cuestión de salud pues no puede continuar. Yo creo que aquí hay algo más importante, que es que el pueblo de Marinaleda pues siga disfrutando de unos bienestares colectivos como ha ido disfrutando desde hace más de 44 años. Yo creo que el mejor legado que le podemos dar a Juan Manuel Sánchez Gordillo es que él vea que las viviendas se siguen autoconstruyendo y que la gente de este pueblo pues adquiera un techo por un precio simbólico a 15 euros al mes. Yo creo que el mejor legado que le podemos dejar a Juan Manuel es que las tierras sigan siendo colectivas, que sigan siendo públicas, que sigan dando sus frutos y, por supuesto, yo creo que él debe estar orgulloso de que haya gente, compañeros y compañeras, que sigan con su legado y con su ejemplo. Porque el modelo Marinaleda no es solo la tierra, es también esas casas que acabas de comentar. El New York Times os llamó en el año 2009 el oasis comunista. ¿Qué se ha conseguido aquí en términos de trabajo, en términos de educación, en términos de vivienda? ¿Y cómo se ha hecho? Bueno, yo creo que al final Marinaleda representa el mayor ejemplo de la clase jornalera de Andalucía, porque por primera vez en la historia su gente fue capaz de arrancarle a un duque, al duque del Infantado, más de 1.200 hectáreas. Como ha dicho bien Javier, hubiera estado más guay, más duro, que se lo hubiera expropiado. Pero la Junta de Andalucía pues, fue benévola con este duque y le pagó cuantiosas cantidades de dinero para que las tierras pasaran a Marinaleda. Entonces yo creo que en términos de trabajo se ha conseguido algo que es incalculable, porque se han colectivizado unas tierras que pertenecían a un señorito y prácticamente arrancó de la pobreza extrema a los vecinos de Marinaleda, a los vecinos de este pueblo y también a los de esta comarca. Yo creo que montar 8 cooperativas en el mismo lugar donde el duque tenía solamente un trabajador es el mayor ejemplo revolucionario que se puede tener. Yo creo que al final a los problemas hay que ponerle cara, hay que ponerle rostro. Yo creo que los problemas son de carne y hueso y cuando nosotros gobernamos lo hacemos pues para transformar la vida de la gente. Si no somos capaces de transformar la vida de la gente en el modelo de vivienda, en el modelo de trabajo, en el sistema educativo, pues yo creo que para eso están otros. Entonces, el modelo lo habéis contado muchas veces, el de vivienda, pero por si alguien todavía no lo conoce, ¿cómo es eso de que paga? Es que para uno de Madrid... Claro, esto nos interesa mucho. Esto resulta absolutamente increíble, utópico y casi que no nos lo milagroso, creemos, que no lo queremos, vamos. Bueno, vosotros habéis podido ver... Bueno, aquí enfrente hay algunas de las casas que se han construido. Más de 350 viviendas que se han construido bajo el sistema de autoconstrucción, donde el ayuntamiento ofrece terreno urbano, paga a los arquitectos, a los técnicos, y son su gente los que se autoorganizan para construir su propia vivienda. De tal manera que cuando se termina, pues paga la modesta suma de 15 euros al mes. Es decir, nosotros lo que hacemos es poner todo a disposición de la gente para que se autoconstruya su vivienda. Yo creo que esto no es ningún secreto, esto simplemente es voluntad política. En otros sitios se está haciendo negocio, y no poco, se lo preguntan a Ana Rosa Quintana con sus pisos turísticos, de una necesidad extrema de la gente y es tener un techo. Es decir, yo creo que somos el único lugar del mundo, el único lugar del Estado donde somos capaces de aplicar el artículo 47 de la Constitución española y el 25 del Estatuto de Andalucía, donde dice
que las administraciones tenemos el deber de garantizar una vivienda digna a la gente. Aquí está garantizado. Aquí no hay nadie que no tenga casa. Aunque no tengamos bandera de España en el despacho, cumplimos la Constitución española en ese sentido al dedillo. Sí, porque hay que decirlo, este ayuntamiento lo preside una imagen de Allende y dentro del despacho está la bandera republicana. Como republicano lo celebro, como republicano de la radio también lo celebro, y una foto del Che con la que también nos hemos fotografiado junto al alcalde. ¿Pero es tan así esto de que uno viene a Marinaleda y tiene trabajo y casa? ¿O esto es una exageración? No. Es decir, esto es el proceso de la organización de este pueblo. Quiero decir, nosotros hacemos un modelo de vivienda, cada 4 o 5 años se entrega una promoción de 24 o 25 viviendas. Quiero decir que la demanda siempre es mayor que la oferta, porque los chavales pues van teniendo necesidades y entre ellas la de la vivienda. Pero sí que es verdad, y aquí hay algunos compañeros que estoy viendo, como por ejemplo Eduardo, que se ha encargado de autoorganizar ese modelo durante muchísimos años. Bueno, que al final nosotros lo que hacemos es que intentamos poner los recursos al servicio de la gente para que no tenga la necesidad de hipotecarse con un banco. ¿Que nos gustaría hacer más viviendas y más rápido? Por supuesto, pero hay unos requisitos. El mínimo es llevar empadronado 2 años. Tú imagínate todo el mundo viniendo a Marinaleda a conseguir una vivienda. Es decir, primero tienen prioridad los vecinos de este pueblo. Hay una cosa que es muy importante, que yo siempre recalco cuando explico este tipo de cosas, y es que nosotros trabajamos desde la lucha colectiva, y la lucha colectiva necesita generosidad, y eso hace, bueno, que las cosas más nobles del ser humano se hagan realidad, entre ellas la vivienda, como es lo que estábamos hablando. Yo creo que sin generosidad, sin lucha colectiva, este tipo de cosas sería imposible de aplicarse, mucho más en un sistema capitalista voraz, que lo único que quiere, que necesita es ganar dinero a toda costa, aunque sea con las necesidades del ser humano. Alcalde, ¿y el resto de necesidades? Educación, sanidad, cultura, guarderías. Bueno, aquí encontramos en el tema educativo la guardería infantil, que es el edificio que tenemos justamente aquí al lado, donde nosotros facilitamos el servicio de guardería infantil con comedor incluido a nuestros vecinos por 12 euros al mes. ¿Es posible? Es posible. Es decir, ¿cuál es el sentido de esto? Pues una de las claves es que la clase política de este ayuntamiento ni ha cobrado ni cobró nunca 1 euro por ejercer la función pública. Es decir, todos los concejales, incluido el alcalde anterior y el alcalde actual, pues tienen su profesión. Entonces, ahorramos bastante dinero a las arcas públicas para que después lo podamos invertir en una guardería municipal a 12 euros, en viviendas a 15 euros, en una piscina cuyo precio todo el verano vale 6 euros, de lo cual nos sentimos orgullosos, porque al final todo eso va creando las condiciones que crean igualdad. Aquí se habla mucho de libertad en este país, pero la libertad sin igualdad no es posible. ¿Qué libertad va a tener un chaval que se críe, que se eduque en un barrio pobre? Ninguna, porque desde que nace está condenado precisamente a no tener libertad. Entonces nosotros intentamos crear ese contrapoder que la burguesía siempre ha creado para crear las condiciones que faciliten la igualdad de toda la gente. ¿Hay barrio pobre en Marinaleda? No. Es verdad que no hay barrios ricos, pero tampoco hay barrios pobres. Bueno, cosa de lo que también nos sentimos orgullosos. Este modelo, lo decíamos antes, está en peligro desde que en 2010 el PSOE andaluz comenzara esa ola de privatización de fincas que eran propiedad de la Junta. El Humoso, que son las tierras de aquí de Marinaleda, ha resistido hasta ahora, pero la justicia andaluza ha dicho que las cooperativas de Marinaleda no pueden ser consideradas dueñas de la tierra, aunque la hayan trabajado desde los 90. Y eso abre la puerta a que el actual gobierno andaluz pueda venderla a precio de mercado. ¿Qué dice la Junta? ¿Tenéis miedo de que se venda? ¿Qué pasaría si se venden? La Junta no va a tocar ni un gramo de las tierras del Humoso. Es decir, Marinaleda siempre ha sido un pueblo que cuando ha tenido que organizarse se ha organizado. Nosotros sabemos que la Junta de Andalucía está en las antípodas ideológicas de nosotros, por suerte, pero la Junta de Andalucía también sabe
que nosotros somos Marinaleda y cuando necesitamos autoorganizarnos lo hacemos, y además lo hacemos con contundencia porque hemos tenido muchísima eficacia en los resultados. Entonces no creo que se atreva nadie a tocar las 1.200 hectáreas que actualmente están organizadas en cooperativas. Marinaleda, como dice una de las pintadas que se puede ver cuando vienen aquí, ¿es un sueño hecho realidad? ¿Es realmente una utopía posible? Nos intentamos acercar lo máximo posible a ella. Hay una frase de Galeano que decía: camino 2 pasos y la utopía como que se aleja 3. Y preguntaba que para qué sirve la utopía. Para eso mismo, para caminar. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos sido capaces durante tanto tiempo, de que Marinaleda haya sido capaz durante tanto tiempo en hacer realidad esos derechos tan básicos y tan necesarios para el ser humano, en el tema del trabajo, en el tema de la vivienda o en el tema de los servicios básicos, yo creo que nos sirve para caminar y para ver en el horizonte que otro futuro es más amable y más humano. Tenemos que tocar un tema espinoso. Para algunos ya parece que no es un sueño. En las últimas elecciones a las que se presentó Gordillo ganó por solo 44 votos. En las últimas, en las de 2023, cuando te presentaste tú, conseguisteis una mayor diferencia, cerca de 300, pero parece que el pueblo está dividido entre el 56%, que vota con Andalucía, y el 42%, que es bastante, que vota Avanza Marinaleda. ¿Qué ha pasado ahí? Porque hemos hablado además con la oposición y dicen que no se sienten representados ni sienten que puedan hablar ni siquiera en este pleno. Bueno, eso es incierto. Yo lo único, Javier, que te voy a decir que desde el año 79 esta formación está ganando elección tras elección con mayoría absoluta. Desde el año 79 hasta el año 2023. Creo que tan mal no se están haciendo las cosas, porque la gente al final lo que necesita en su ayuntamiento es hacer lo suyo, es decir, que se sienta protagonista de las decisiones que se toman. Entonces yo creo que a estos resultados que tú me estás comentando, bueno, nosotros nos sentimos orgullosos porque son más de 44 años gobernando con mayoría absoluta, que eso nos garantiza que la gente siga disfrutando de los bienestares más básicos. Pero ¿cómo se explica esa división en un proyecto que se ha construido en común? Bueno, porque yo creo que a lo mejor la gente puede llegar el momento en el que pierda la esperanza o pierda el sentido o pierda la conciencia de clase o directamente sea atrapado por este sistema capitalista que nos está ofreciendo cada minuto que consumamos, que gastemos, que entonces yo creo que al final el capitalismo, aunque parezca que no, también llega a Marinaleda y la publicidad también llega a Marinaleda. Ya nos gustaría que no. Pero son gente que venía además del proyecto no todos. Original, algunos de ellos. ¿Me estás diciendo que se han vuelto capitalistas de repente? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que al final puede ser que haya gente que abandone la lucha de clase y que haya gente que por cualquier motivo pues no se siente identificada con este proyecto porque tenga otras aspiraciones. Ya está. Nosotros sí que tenemos una cosa firme y es que nosotros seguimos manteniendo nuestro pensamiento intacto. El hecho de que los representantes públicos podamos mirar a la cara a nuestros vecinos y decirle nosotros estamos aquí, seguramente nos equivocaremos y seguramente los resultados electorales no serán tan buenos como deseemos, pero ninguno de los que estamos aquí nos llevamos ni un céntimo al bolsillo, ni por convocatoria de pleno, ni por desplazamiento, ni por dieta, ni por nada, absolutamente nada, y eso no lo puede decir nadie en este Estado. Cada uno tenemos nuestra profesión y el día que abandonemos la vida política, pues volveremos a nuestro sitio. Es decir, que al final no le debemos nada a nadie, pero sí que es verdad que lo hacemos todo desde el cariño y desde la admiración a un proyecto colectivo, porque yo creo que nos debemos honestamente a la gente. Y entonces la gente son libres para votar y libres para también identificar su destino. Yo creo que en este pueblo, Javier, seguramente cuando pasen las siguientes elecciones valoraremos de manera más amplia qué es lo que pasa en Marinaleda, pero sí que es verdad que yo tengo claro una cosa, que el modelo que actualmente hay en Marinaleda, donde se le concede una vivienda pública a la gente por 15 euros, donde pagan la guardería de su niño por 12, donde van a una piscina municipal por 6, yo creo que hay pocas partes del mundo donde se le garantice eso. Por eso estamos aquí, si no, no habríamos venido, pero es cierto y los de Boeing también le gusta venir. Pero es cierto que a mí me ha entristecido conocer que había esa división en el pueblo y también es cierto, nosotros no hemos venido a buscar carnaza, sino carne cruda de la buena, pero es cierto que aquí vienen mucho los medios de comunicación, sobre todo venían cuando Sánchez Gordillo, a decir que era un caudillo.
¿Estar 44 años en el poder quizá fue demasiado? ¿No debería haber buscado antes el relevo? Hay una cosa que se llama voluntad popular. Es decir, la gente es libre, el voto es secreto y cuando llega 4 años las elecciones municipales, pues la gente al final vota lo más idóneo para sus intereses. Entonces yo creo que si a este hombre, a Juan Manuel Sánchez Gordillo, lo han votado durante tanto tiempo, es porque yo creo que este hombre habrá hecho las cosas bien. La gente no es tonta, digo yo. Antes has dicho que la utopía es ese lugar hacia el que caminar. ¿Hacia dónde quieres que camine tu pueblo? Bueno, yo creo que al final la idea es la misma, de que la gente siga gozando de los bienestares colectivos posibles, porque al final nosotros pensamos siempre en colectivo, nunca tenemos un pensamiento individual y lo que tenemos que caminar es posiblemente hacia una democracia, pero una democracia real donde la gente tenga sus servicios más básicos todos los días. Antes ha hablado Dolores y ha hablado Juan sobre las necesidades extremas que había en Andalucía, concretamente en Marinaleda y en la Sierra Sur, que era una de las zonas más denostadas de todo el Estado. Han explicado muy bien, con lágrimas en los ojos, lo que representaba que esa unión con tus compañeros y con tus compañeras durante muchos días de huelga de hambre, de ocupaciones de fincas, de cortes de carretera, de ocupación incluso de televisiones de radio y de televisión como Canal Sur, cortes del AVE. Yo creo que hay que tenerlos muy gordos para hacer todo ese tipo de cosas, sabiendo que veníamos de una época muy represiva, y yo creo que al final ese espíritu de lucha, ese espíritu colectivo, yo creo que debe permanecer en Marinaleda, y tenemos una labor importante que es decirle a nuestra gente joven, a las generaciones más jóvenes que no conocieron todo esto, ¿de dónde venimos? Fíjate. ¿De dónde venimos? Antes de que te vayas, esa última pregunta respecto a esto. ¿Por qué nos han dicho algunos de los compañeros y compañeras con los que hemos hablado que sienten que los jóvenes no están recogiendo la lucha ni el legado? Es lógico, por otra parte. Es decir, nosotros tenemos que hacer una labor pedagógica cada día para recordarle a la gente joven de dónde vienen. Es decir, que el móvil que tienen, o la moto que tienen, o el coche que tienen es gracias, bueno, a que aquí se facilitó la vida a varias generaciones, a sus padres y quizás a sus abuelos, pero es lógico porque cuando uno no siente la necesidad extrema como la que sentía Dolores, la que sentía Juan o tantos compañeros, evidentemente caes en la desmovilización. Y eso es un grave problema y un grave peligro para todos los aspectos de la sociedad, no solamente en Marinaleda. Tenemos ahora mismo en todo el Estado un punto de idiotización, donde nos tienen totalmente adormecidos con las redes sociales, con la publicidad engañosa, y donde el pensamiento libre prácticamente está cayendo en el olvido. Antes ha dicho tu compañera una palabra que se me ha quedado grabada, que es la domesticación del pensamiento. Es decir, esta gente joven parece ser que están, bueno, adormeciéndole el pensamiento, domesticándoselo precisamente para que no levanten la voz ante la injusticia. Por eso en Marinaleda tenemos una misión muy importante, una labor pedagógica muy importante, y es recordarle todos los días que lo que tenemos, el proyecto que hay aquí en Marinaleda, no cayó del cielo, sino que fue a base de lucha, de sudor, de lágrimas, de palos, y que eso no puede caer nunca en el cajón del olvido. Una lucha por la tierra como la que están haciendo los palestinos y las palestinas, cuya bandera hoy preside esta mesa. Además lleva el alcalde una camiseta de Tierra y Libertad. ¿Qué pone en el escudo? Andalucía libre por los pueblos. Pues eso, Andalucía libre por los pueblos. Sergio Gómez, alcalde de Marinaleda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Después del retrato de Marinaleda, vamos con el autorretrato de Juan Pinilla. Yo nací sobre la Vega, junto a aquel río Genil, hermano del poeta silenciado ante un fusil. Yo nací de un linaje de albañiles, jornaleras, y tal que Miguel Hernández, entre pastores y ovejas, en familia de vencidos, exiliados tras la guerra, hambre, frío, muchos hijos y muertos en las cunetas. Crecí libre por las calles y al jugar con las estrellas, en los eternos veranos soñaba al cantar mi abuela.
altiva Sierra Nevada, hacia el este siempre atenta, vigiló toda mi infancia y protegió mi adolescencia, y en medio llegué a Granada, con libros y una maleta, y aquel brillo en los ojos de mi pueblo en primavera. Me hice mayor de edad, afiliándome a la calle, a la noche y la soledad del que canta para nadie. Viajé hasta que encontré cantaores y poetas, a los viejos camaradas desahuciados del planeta, y hallé a los mejores y mis pasos de exegeta andaron al albaicín, la platería y las cuevas, y de aquellos dos encuentros la resaca aún me queda, que política y flamenco siempre terminan en fiesta. Y sigue mi alma sonando, rodeada por amigos que colorean la vida y son héroes sin hacer ruido. Mientras haya una guitarra afinada y a mi vera, mientras haya injusticias, camaradas y marinaledas, treparé por las murallas, subiré hasta los tejados para cantar con las mujeres víctimas del patriarcado, contra vallas y barreras de tantos nuevos esclavos, y nadar con las sirenas, rescatar a mis hermanos, derribar la tiranía que a mis padres ha explotado y forjar con esos hierros 100 martillos de amor que trituren tantos muros que solo siembran dolor. Y si tú también temblaras con la triste realidad, como dijo un guerrillero, bienvenido a caminar. Y si acaso aún te duermes con los cantos de sirena, quizá cuando te despiertes ya han firmado tu condena. Ladrones de guante blanco, patronales y la banca, despertar buenos hermanos, despertar vivas hermanas, hijas de la clase obrera, construyamos el mañana. Colofón de autorretrato, escrito frente a un espejo, como un Van Gogh lesionado se despide un compañero. Mi vida con la música es una aventura intensa, aderezada en viajes, más encuentros y experiencias. Los sonidos me transportan, la poesía me eleva, y siento en mí un latido, y siento en mí una fuerza que me llevan a otro sitio donde solo hay belleza. El camino de la música, el camino de la ciencia, porque la literatura, producto de las proezas de mujeres y de hombres que al batir su inteligencia con sus nobles corazones para que el planeta Tierra fuera un mundo habitable y no fuera esta selva. Parieron genialidades para que otros las aprendan. Por eso, mis caminantes, seguiremos el camino hasta que este mundo cambie y la vida, Federico, sí sea noble, sagrada y buena. Ole. Ya se ha presentado él solo, pero se ha dejado cositas porque su vida no cabe en un cante solo. Temblaba por los peldaños como hiedra que va al cielo, y al llegar a aquella alcoba... Juan Pinilla es cantaor, uno de nuestros grandes estudiosos y divulgadores del flamenco, lector y escritor empedernido, ganador de la Lámpara Minera, nominado al Grammy Latino y autor de 5 discos. El último, compuesto íntegramente por él, se llama Humana Raíz. Sube al cielo tu brazo. Un disco en el que es capaz de filosofar por bulerías, ponerle cante al Mortal y Rosa de Francisco Umbral, cantarse el Belachao con Amparo Sánchez o ponerle la voz a la dureza del Tajo. De la Villa Montefrío. Porque siempre ha sido un hombre comprometido con la lucha de los más desfavorecidos, como su bisabuelo, Rafael Molina, último alcalde republicano de su pueblo, Huetortájar, arrojado, por cierto, a la misma fosa que las 13 Rosas en Madrid.
Su nieto Juan ha seguido su estela y fue uno de los rostros que se autoinculpó cuando el SAT expropió comida para el pueblo en aquellos famosos carritos del Mercadona, ese supermercado que tiene muchas denuncias de abuso laboral y de represión sindical. Juan, ¿por qué te inculpaste en aquel momento? Bueno, tengo que decir que hubo ahí un pedazo de compañero tremendo acompañándome, que fue Willy Toledo. Él desde Madrid y yo desde Granada. Nos autoinculpamos porque nos sentíamos absolutamente al lado de las compañeras y de los compañeros que estaban realizando esas acciones en un momento en que la gente no tenía para comer, ni tenían casas, ni tenían techo. En un momento en que se estaban violando los derechos fundamentales de esas personas. En la crisis, efectivamente, la crisis gorda que vivimos todos, posterior a 2008. Levantar la voz es lo que han hecho algunos flamencos que tú recuperaste en ese libro disco, Las voces que no callaron, que me presentaste hace 10 años, fíjate cómo pasa el tiempo. ¿Más de 10 años? 13 por lo menos. Bueno, pues sí, efectivamente, más de 10 años porque fue en Radio 3. Imagínate, sí. ¿Qué queda de ellos, de esos flamencos, que lucharon por la libertad cuando no la había? Bueno, quedan personas tan enigmáticas, bueno, y tan paradigmáticas como Manuel Gerena, que aún vive, por supuestísimo, y goza de buena salud, Paco Moyano, José Domínguez Muñoz, el Cabrero, tan querido y tan conocido aquí, como todos ellos, ¿no? Personas que dieron, o que esa generosidad de comportamiento, de saber que pueden acabar con tu vida en un concierto, como le ocurrió a compañeros como Luis Marín, que fue asesinado, cantador flamenco de Ronda, que fue asesinado, atropellado por un militar fascista. Esto se sabe, además pasó unos pocos días en la cárcel, luego lo soltaron. Y como tantos otros que acabaron en fosas comunes en la época de la guerra, ¿no? El flamenco es la música de la gente más pobre, más humilde del pueblo andaluz, y que se ha expresado y que ideológicamente han encontrado su vehículo de expresión en la poesía popular andaluza. ¿No tienes la impresión, a veces, de que al flamenco se le ha quitado esa parte de representación de la voz humana, de los más golpeados, y se ha convertido en mero entretenimiento? Al flamenco y a tantas otras músicas populares del mundo, pero especialmente al flamenco porque en su origen, es decir, en Las voces que no callaron, que es lo que presentamos en Carne Cruda hace ya tantos años, cuento cómo efectivamente fueron mujeres y hombres que hicieron eso. Es decir, yo no me invento nada, yo cuento lo que ocurrió. Es decir, esto es lo que ocurrió, ustedes saquen las conclusiones. Y esto es lo que cantaron y lo que está grabado. Por lo tanto, ideológicamente, como digo, ellos se expresaban y estaban a favor por supuesto, de la República, pero a favor de las libertades. Había una especie de acracia personal, de anarquía personal, todo ello fundamental y además interesantísima, maravillosa, que está en los discos y en las grabaciones. Y por supuesto que se ha arrebatado, pero es que, claro, antes estaban los señoritos, como bien han dicho por aquí mi amiga Dolores, mi amigo Juan, pero es que ahora el señorito es la institución, y cuando los artistas necesitan de las subvenciones y de las instituciones para ser artistas, para desarrollar su arte, dejan de ser ese artista libre, que es la esencia propia del artista, para convertirse en esclavos de la administración. ¿Y tú por qué siempre has tenido esa necesidad de unir política y flamenco, de hablar del pueblo, de fundirte con él, como ha cantado en ese autorretrato? Porque no soy capaz de discernir una cosa de la otra, porque creo que todo el arte comporta una ideología. Es decir, incluso aquellos flamencos que tuvieron que acercarse al final del siglo XIX al gusto estético de los señoritos, y ahí están esas letras, ¿no?, tan rimbombantes, tan del amor, pero sin embargo luego cuando se iban adentro, como decía Juan Manuel Torta, dice, es que por esto no te deberían pagar, tú deberías cantar en tu casa, ¿no?, y con tus amigos, y te metes, y esa introspección, ahí es donde están las letras que tienen esa sustancia, ese sabor, que yo soy incapaz de discernir, porque flamenco y pueblo son la misma palabra. Claro, y esas letras y esos cantes ayudaban a las luchas populares, según lo que tú has estudiado y tanto conoces. Sí, la verdad que sí, alentaban bastante. Desde el propio Miguel Hernández, que poca gente sabe que era repentista y que incluso le gustaba el flamenco, y compuso algunas letras de flamenco para el niño de Orihuela, que era el niño de Sorihuela, no era de Orihuela de allí, sino de Sorihuela del Guadalimas, que era un pueblo de Jaén, porque como sabéis la mujer de Miguel Hernández era de Quesada, Jaén, ¿verdad? Y hasta tantos otros que iban al frente, como el propio Angelillo, o como el Curruco de Algeciras, que lo mataron, o como el Chato de las Ventas, que ya cantó a la España, fijaros, federal. O sea, un flamenco cantando, eso no lo había hecho nadie. Y lo hizo un flamenco, fijaros lo que son las cosas, ¿eh? A la España federal. Está sembrado el Chato de las Ventas. Está sembrado. Cantas en ese autorretrato que hablaste más de la cuenta y te viste en la ruina. ¿Cuánto te ha costado ser tan libre? Pues la verdad que bastante, pero no siempre lo he tenido muy claro. Es que he nacido en una familia, fijaros que mi gente que vienen de la lucha y de la clandestinidad también,
mi bisabuelo fusilado, otros tíos en cunetas, pero siempre han sido muy abiertos a la amistad, incluso círculos de amistad ideológicamente incompatibles, pero que la propia honestidad, que es lo que yo veo de la gente de Marinaleda, que su ejemplo, su lucha, su mera existencia, es que tienes ahí un norte, una guía. Sabes que son gente honesta, incorruptible, y al final eso sigue atrayendo a gente limpia de corazón. Y en mi familia, de alguna manera, eso hizo que amigos de derecha de mis padres lo votaran cuando se presentó por el Partido Comunista en las primeras elecciones, ¿no? Entonces, todo esto te lo digo porque al final he tenido muy claro que mis pasos han servido para caminar, como decía el alcalde antes, en esa senda de la utopía, pero también de alguna manera a mis amigos que están ahora tan invadidos por los medios de comunicación, canales finísimos, más del 90% privados, con dueños que por supuesto tienen sus intereses, les lanzan mensaje tras mensaje de consumismo, de esa especie de fascismo blando que está instalado que es una uniformidad de pensamiento donde no te puedes salir. Y claro, y ellos me dicen que seguro que os pasará a muchos de vosotros, Sergio, si todos los comunistas fueran como tú, los votabas. Eso me dicen mucho, ¿no? Y yo les digo, no son como yo, son mejores que yo. Juan Pinilla, gracias por venir a cantarle la utopía. A vosotros siempre. No te vayas muy lejos, que terminaremos contigo y tu Humana Raíz. Y no nos vamos muy lejos porque ahora vamos a hablar con alguien que mezcla la economía con el flamenco. Y vamos a preguntarle si Marinaleda puede echar raíces en otros terrenos. Respeto escrupulosamente su modelo, desde luego no es el mío. El modelo Marinaleda no me parece a mí que sea precisamente un modelo de progreso, de avance, que sea además absolutamente pionero en términos económicos y sociales. Sinceramente, no lo creo. Con la fuerza y la esperanza, huerta con la alegría, animan a mi persona a defender Andalucía. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, no cree en este modelo, pero vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho más. Sí, Óscar García del Jurado es doctor en Economía, hizo su tesis sobre los sistemas productivos de Andalucía, es asesor de la cooperativa de Marinaleda y autor del libro Aproximación al capitalismo andaluz. Crudas tardes, Óscar. Muy buena. ¿Qué le diría a Juanma Moreno? Pues que no estaremos nosotros muy equivocados llevándole la contraria a él. Bueno. Si hubiera dicho lo contrario, nos hubiéramos preocupado. ¿Sí, Juan? Sí, pero aparte de, digamos, lo puramente ideológico, ¿cómo le explicarías que este modelo sí sirve? A ver, si él se quitara las gafas ideológicas y lo que debe decir, vería que aquí hay un modelo de éxito hoy en día dentro de una agricultura, la europea, que está en clara debacle. Aquí, al mismo tiempo que en las distintas agriculturas del Estado y de Europa estaban saliendo a la calle porque se han guiado por la política agraria comunitaria y que los está llevando a la ruina, esta cooperativa, este modelo productivo, hoy en día económicamente es un cañón, va como un tiro. Y fundamentalmente va como un tiro porque no se ha guiado por las directrices que marcan ellos. Es decir, las directrices del trabajo asalariado con un empresario que te emplee, la propiedad privada de los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se ha ido a la contra y se está demostrando que se tiene razón. Aquí se iba como un tiro, pero es cierto, lo decís además en la página de la cooperativa, que hubo que pedir una ayuda a COP56 en un momento de... 57, perdón. Añádele uno. A COP57 en un momento de crisis. Sí. ¿Qué pasó? Sí. En el año... Yo estoy viniendo aquí desde el año 14, precisamente porque era representante de COP57 y a partir de ahí pues vine para acá. Aquí el objetivo fundamental y único del modelo cooperativo de Marinaleda es generar empleo. En otros casos es la generación de beneficios, la acumulación de capital. Aquí es generar empleo. ¿Qué ocurre? Que durante unos años se les fue la mano, creo yo. Se les fue la mano y se generó tantas peonadas sin mirar que vivimos en la economía capitalista que necesita una sostenibilidad. Y en un momento dado, en vez de plantar X hectáreas de pimiento, pues se plantaron más hectáreas de pimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, se cometieron errores, como se puede cometer en cualquier otra empresa o unidad económica de producción de bienes y servicios, pero claro, con la salvaguarda que aquí se generan esos problemas o esos errores porque se quiere llegar a más empleo. Y en un momento dado, también en un momento de crisis económica de la economía capitalista,
Se pasaron un poco de frenada, se llegó a tener deuda, eso se acumula y en un momento dado, pues como los cimientos son buenos, hubo un apoyo de COP57, hubo una respuesta extraordinaria de muchos colectivos de todo el Estado y de fuera del Estado. Aquí en 20 días de campaña se recogieron 600.000 euros y se quedó gente que si hubiéramos seguido con la campaña se hubiera llegado al 1.000.000 de euros. Y yo esto siempre lo hablamos. En la comisión cooperativa, cuando algunos dijimos vamos a hacer esta campaña y vamos a conseguir 1.000.000 de euros en una semana, empezaron a reírse. Y a la semana siguiente lo que había era llantos de emoción. Y es que cuando se trata también las finanzas de otra manera, sirve para rescatar los buenos y no para rescatar los malos. Claro, es que hablemos de cómo se encaja ese modelo comunitarista en el capitalista que tú estabas diciendo. Hoy los señoritos han cambiado de nombre, no son solo las grandes familias, son los grandes fondos de inversión, los grandes distribuidores de la alimentación. ¿Cómo estamos hoy? ¿La concentración de tierra en pocas manos sigue creciendo? ¿El ejemplo de Marinaleda puede hacer algo para parar esto? Yo creo que es el único modelo que puede frenar esto. Es decir, en Marinaleda lo que se ha mantenido es una unidad grande de 1.200 hectáreas que tiene mucho sentido. Claro, si eres pequeño hoy en día los mercados te comen, pero si mantienes unas economías de escala, puedes estar en el mercado. ¿Qué diferencia Marinaleda? Que aquí se es muy productivo en la producción, pero muy comunista en el reparto. Entonces, si nosotros sí somos muy buenos haciendo las cosas, pero aquí al final todo el mundo gana 1.420 euros, estamos siendo productivos en el mercado capitalista, pero estamos siendo también muy... a mí no me gusta social, sino económicamente muy productivo porque estamos solventando las necesidades de todo el pueblo. Si esto cae en manos de un fondo de inversión, cambian los objetivos, porque en vez de generar empleo se busca generar beneficios, y también cambia una cosa muy importante que es con la que nos planteamos aquí en la cooperativa. Las cuentas no se le tiene que dar a todo un pueblo como se da aquí en las cooperativas, porque aquí en las cooperativas se le da cuenta no a unos accionistas ni a un empresario, se le da cuenta a todo el pueblo, sino que solo se le tiene que dar cuenta a los accionistas, a los que ponen el dinero, ¿no? Entonces, la base está en seguir manteniendo la dimensión, en seguir siendo muy... nosotros nos gusta decir que hay 3 valores de la cultura jornalera que si seguimos adelante vamos a ser indestructibles, que es la unión, el cumplir y el reparto. La unión, y además si mejoras en la unión, mejora en el cumplir, mejora en el reparto. Si mejoras en el cumplir, si cada persona que viene a las cooperativas, ya sea temporero, fijo, cooperativista, cumple, vamos a mejorar la unión y vamos a mejorar el reparto. Y si mejoramos el reparto, que mejor no se puede casi hacer, porque aquí, claro, si la gente ve que esto es justo y se reparte, estará unida y cumplirá mejor. Y entonces pasa lo que está pasando aquí. Y con un elemento también. Mira, el modelo se basa también en otra triada, que creo yo que si seguimos, seguiremos bien. Hablamos de planificación comunitaria. Aquí las líneas las marca el pueblo, los objetivos las marca lo comunitario. Aquí cualquier persona pone muy colorado al presidente de la cooperativa. Pobrecillo. La planificación es comunitaria. La propiedad es esencial que siga siendo pública. El resto de las cooperativas que pertenecían al IARA, que se ha privatizado, se han ido todas al garete. Esta, la base competitiva fundamental, es que la propiedad siga siendo pública. Y después, que la gestión sea cooperativa. Y ahí está, bajo mi punto de vista, y conociendo otros modelos, la base de la cuestión. Planificación comunitaria, propiedad pública y gestión cooperativa. ¿Y se cumple lo del cumplir? Porque siempre se suele decir de los modelos comunistas, dice, como lo tienen todo asegurado, hay gente que se tira la bartola, se deja ir, no respeta lo público porque no es lo suyo, o piensa que no es lo suyo. ¿Aquí se cumple el cumplir? ¿Es blanco o es negro? No, hay gente que cumple mejor y gente que cumple peor. Lo que está clarísimo es que si aquí no se cumpliera, no estaríamos económicamente como estamos. Oye, ¿que se puede mejorar? Como todo en la vida. ¿Para qué nos vamos a...? Como todo en la vida. ¿y ese modelo dónde se puede exportar? A cualquier sitio donde haya gente que haya conseguido los medios de producción como se luchó aquí. Muy bien. Como les decían, resistir, persistir
Y tener en cuenta también una cosa, que creo que nos va el modelo de desarrollo en Andalucía. Como no frenemos el saqueo del capital, de los recursos andaluces, no existirá la más mínima posibilidad de democracia en Andalucía. No podremos decidir sobre nada si nuestra tierra está en manos de fondos de inversión especulativos. Por tanto, para trasladar esto a cualquier sitio, tenemos que negar la propiedad privada de los medios de producción. Expropiese. Qué bien lo explicas. Hemos visto, por ejemplo, en las redes de la cooperativa explicar materialismo histórico al mismo tiempo que se venden alcachofas. No sé si es cosa tuya. No, es colectivo. Es colectivo, pero sí sé que tú explicas la economía también a través del flamenco. Sí, bueno. ¿Qué es lo que hacéis? Antes lo estaba hablando Juan, aunque parezca esto muy loco, pero en el flamenco está el pensamiento económico de las clases populares andaluzas. Flamenconomía lo habéis llamado. Y es que está ahí. A ver. Está ahí. Pues yo qué sé. Mira, una crítica a la epistemología de la ciencia. Hay una letra que dice, presumes que eres la ciencia, yo no lo comprendo así. Porque si fueras tú la ciencia, me hubieras comprendido a mí. ¡Ole! ¿Y sobre economía? Pues, ¿qué te digo yo? 20.000 cosas. Antes estábamos hablando del flamenco. Yo puedo explicar el valor de uso y el valor de cambio. Decir, el valor de uso y el valor de cambio, ¿qué es? Esto los marxistas lo llevan intentando explicar mucho tiempo, te vas al capital y no te enteras de nada. Como decía Juan, cuando se cantaba hacia adentro, eso es flamenco de uso. Cuando te tienes que vender, es flamenco de cambio. Eso es valor de uso y valor de cambio. Claro, ¿qué ocurre? Que, lógicamente, a finales del 19, cuando los jornaleros, aquel que cantaba mejor, gitano, estaba en Jerez, y le venía el señorito, si viene y canta esta noche, y no vienes mañana, pues claro, el tío cantaba. Claro, ¿qué ocurre? Que se canta lo que se paga. Y a partir de ahí se dejó de hablar de la economía en las letras flamencas. Porque la economía no es la crematística, como decía Aristóteles, no es aquello que sirve para ganar dinero. No, estamos muy equivocados. La economía es una disciplina que sirve para satisfacer las necesidades de la gente. Lo otro es economía capitalista. Pero la economía es otra cosa. La economía debemos apropiarnos de ella y debemos hablar de economía en todos sitios. La cuestión es que se cese y que se sepa explicar. Toma ya. Toma ya, ole. Pues muchísimas gracias por venir a hablarnos de la economía y de la flamenconomía. Óscar García Jurado. Y no queremos despedirnos sin ver cómo es la teoría en la práctica. Queríamos terminar este programa escuchando a las vecinas para saber de primera mano cómo es la vida aquí. Y hemos invitado a 3 mujeres que han nacido y crecido en Marinaleda. Dolores Valderrama trabaja desde hace 23 años en la cooperativa y hoy es la responsable de administración. Carmen Rosa, aunque por aquí todo el mundo la llama Rosy, y su hija Jessica, porque ha dicho que sin ella no venía. Están las 3 aquí con nosotros. Bienvenidas a las 3. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias a ustedes. Oye, si empezamos por la voz de la experiencia, empezamos con Rosy. ¿Cómo es tu vida en Marinaleda hoy y cómo era en los 70? Mira, yo soy estepeña. ¿Tú eres extremeña? Y me vine con 21 años. Estepeña, de Estepa. Ah, Estepeña. Estepeña. ¿De aquí al lado? Y me vine con 21 años. Y Marinaleda no había nada más que chozas, algunas casitas. No teníamos nada. En las calles ni asfalto, ni luz, ni agua, nada. Entonces, a raíz de estar nosotros en el ayuntamiento, pues eso fue cambiando totalmente. Y ahora pues tenemos un pueblo precioso y digno de admirar. Y viene la gente. Nosotros no nos lo creemos, lo que tenemos en el pueblo. ¿Tú vives bien? Yo vivo bien. Tengo 4 hijos y he pasado mucho para criarlos, pero vivo bien. ¿Y tu hija Jessica vives bien? Sí. Dolores, tú te marchaste a estudiar a Sevilla, pero decidiste volver. Hola, buenas tardes. Sí, Que mucha gente diría, uno que se va a Sevilla ya se queda.
¿Y tú por qué volviste? Bueno, no es que volviera, o sea, yo no me fui nunca. Iba a estudiar, pero mi pueblo y todo está en Marinaleda. ¿Qué pasa? Que yo de niña sí viví todo lo que son las ocupaciones y demás. Siempre tuve claro que quería estudiar algo de administración y, bueno, primeramente de niña, bueno, yo iba a ocupar el Humoso, como que mi tarde no era en el parque, era en el Humoso. Sí, sí. Los niños aquí jugaban a ocupar tierras. Sí, salía. Es así, bueno, es así. A mí mi padre me explicaba, oye, mira, Dolores, o sea, yo sabía lo que íbamos y yo vivía en la realidad que en ese momento había. Y bueno, con los años, cuando ya se dieron el Humoso y demás, yo me fui a Sevilla, pero yo veía cómo los cooperativistas y la gente del pueblo prácticamente voluntariamente estaban levantando lo que es la productividad de esa tierra, que esa tierra estaba abandonada. Y bueno, mi espinita estaba ahí. Yo decía, bueno, si algún día puedo trabajar en administración de la cooperativa, ¿por qué no? En mi casa. ¿Lo has conseguido? Lo he conseguido, que fíjate que yo estaba en la carrera, es muy curioso, porque estaba estudiando, y el profesor que nos explica las diferentes clases de empresas, digamos, cuando llega a explicar lo que es la cooperativa, claro, yo digo, yo quiero saber esto, cómo funciona, cómo... Yo tenía mi espinita. Automáticamente dijo, no, mira, esto hoy en día no funciona, y no nos explicó nada. O sea, a mí esa clase me la dio en casa mi padre. Yo le pregunté, mira, esto, ¿cómo funciona, cómo no funciona? ¿Y qué le dirías tú hoy a ese profesor? Que venga a compartir con nosotros lo que es la cooperativa. Que funciona. Y que funciona. Aprovecho que estáis tres mujeres también aquí para preguntaros, ¿estáis suficientemente representadas las mujeres en la cooperativa y estuvisteis suficientemente representadas en toda la historia de lucha de Marinaleda? ¿Las mujeres fueron parte importante de todo aquello, de las ocupaciones, de las huelgas? Sí. ¿Estabais en contén? Las mujeres íbamos por delante de los hombres. Ah, por delante. Sí. Cuéntame eso, a ver, me interesa. Las mujeres éramos las principales que queríamos salir a luchar. Yo tenía 4 hijos, los tenía que dejar en una casa, en otra, y me iba a luchar. Y nosotros éramos más fuertes, no digo que los hombres no lo fueran. Dilo. Pero que nosotros teníamos una casa, teníamos que llevar la casa para adelante y nos íbamos a donde tuviéramos que ir, a Sevilla, a donde tuviéramos que ir. Sí, yo encontraba la lucha de las mujeres más fuerte que la de los hombres. Sí. Jessica, me gusta mucho cómo miras a tu madre. Con mucha admiración. Sí. ¿No? Sí. Os ha dado mucho la lucha de vuestras madres, ¿no? Sí, y padres. Sí. Pues yo recuerdo cómo me quedaba con 4 años, con la hermana mayor en la casa de la vecina, otra hermana se quedaba con otra amiga y a mi hermano el mayor se lo llevaban cuando podían. Y tú te quedabas, o te quedabas con los vecinos, o te quedabas sola. Como su madre venía de Estepa andando en taxi, porque no había otro método, cuando se enteraba que nos habían dejado solos, porque se habían luchado los mozos. Y eso era un año y un día y otro día, y entre luego tengo que mirarla. Así es que ellos han tirado a los mayores, de los niños, de la lucha. Entonces es de admiración, es que tienes que mirarla. Sí, se te escucha en la voz. ¿Y ahora la vida que ellos han legado merece la pena? ¿Merece la pena quedarse a vivir en Marinaleda? Sí, a mí por lo menos sí. Sí, mi pueblo no... ¿Aquí la gente viene más que se va? Porque al principio hablábamos de que era un pueblo de migrantes y que se ha conseguido precisamente que muchos no se fueran porque encontraban aquí empleo y estabilidad. Yo conozco lo que es la Marinaleda, eso de migrantes. Yo siempre he conocido la historia, no sé si los mayores me lo dirán o no, que esto era como un pueblecito de gente que venía a trabajar los latifundios que tenemos aquí. Y se fue formando el pueblo poquito a poco. No sé si los mayores me lo corregirán o no. No sé si es así. Eso es lo que yo escucho siempre de la historia. Claro, después se fue viniendo, como se vino Juan o se vino ella, por diferentes motivos. Pero que se vea más gente que viene. Yo creo que la gente de aquí no nos movemos tan fácil. Si se viene gente, se vendrá. Pero movernos nosotros para afuera, creo que no. Yo creo que vivir en un pueblo, en este pueblo y vivir en un pueblo, tiene muchísimas ventajas. Hoy hemos hablado, claro, hemos hablado mucho de memoria y de todo lo que pasó y todo lo que se ha conseguido. Dolores, ¿qué queda para el futuro? ¿Cuáles son las siguientes tareas? ¿Retener a la gente joven? ¿Qué tipo de oportunidades faltan? ¿Cuál es la lucha ahora para ti, según tú, como vecina? Bueno, yo creo que la generación de Rosy y más mayores, mucha gente que han fallecido,
que además la lucha que han tenido aquí tanta gente, los cooperativistas, muchas personas, hombres y mujeres que han trabajado esa tierra, lo menos que merecen es que continuemos con su legado. Yo estoy en la Edad Media, no soy de las jovencitas, pero en lo que yo pueda, si voy a poner mi grano de arena para que esto continúe. Hacías la pregunta de si la inmigración es más, es menos. Yo creo que es una cosa muy importante lo que estamos viviendo aquí. O sea, hace 24 años que voy a hacer yo ahora, que estoy en la cooperativa, y lo importante es no si hay más inmigración o menos inmigración, lo importante es que sea por gusto propio, por elección libre, no por necesidad. Entonces, yo elegí quedarme aquí, hay gente que elige irse a otro sitio a trabajar, pero no porque no tengan las necesidades cubiertas aquí, porque hoy por hoy podemos decir que las necesidades las tenemos cubiertas, las necesidades básicas. Y bueno, y se trata de eso, ¿no? ¿Dónde está la lucha? En seguir manteniendo y mejorar, y como bien decían mis compañeros antes, buscar la forma de inculcar. Yo tengo 2 niños, yo les explico cómo se ha conseguido el humoso, yo les explico por qué mamá tiene un salario todos los meses, igual que muchísimas hombres y mujeres de Marinaleda. Entonces, que ellos claro, no desconocen, pero bueno, en eso está nuestro trabajo, en poder seguir sembrando la semillita que lleva tantos años sembrándose. Rosy, ¿tú crees que esa semillita germinará en las próximas generaciones, que seguirá la lucha de Marinaleda, que quedará? Yo quiero que continúe. Yo ya voy a ver poco, pero quiero que continúe. Y yo, si tuviera que continuar, continuaría luchando. Pues gracias a las 3 por haber estado aquí en este emocionante final. No se me ocurre uno mejor. Gracias por la lucha que habéis representado todas estas mujeres y que seguís representando, y ojalá esa semilla germine y siga brotando alta y fuerte como esa cooperativa del Humoso y esas tierras que ocupasteis con tanta fuerza, con tanta fortaleza hace muchos años. Dolores, Rosy y Jessica, muchísimas gracias. A vosotros. Queda mucha lucha siempre y nos queda un cante de Juan Pinilla. Paso de condenado por las calles de la ciudad, mi soledad un sarao sin orquesta para bailar, mis incomprensiones de joven que agota su libertad con preguntas sin respuesta ni valor sentimental. Esta quimera que azota un vacío irracional, este amor disuelto en agua a punto de evaporar. Aquel banquete de libros de 1000 páginas vacías, sentimientos estrellados contra la melancolía. Esta vida que se escapa como un pez devuelto al mar. Estos relojes que corren cuando debieran parar. Tantos sueños expropiados por impago espiritual y una actitud de pájaro que nunca quiso volar. Mis sermones y palabras a quien no sabe escuchar esta enfermedad del alma en la fase terminal. Estos pasos de noctámbulo por ruta de la ciudad, aguardando el crepúsculo en los balcones de Granada. Esta falta de sentido, esta angustia espiritual, tanto exceso de empatía, tanto miedo que no se va. Mis anhelos más profundos, miseria, melancolía, los voy sembrando en la calle mientras busco melodía. Esta vida que se escapa como un pez devuelto al mar. Estos relojes que corren cuando debieran parar. Tantos sueños expropiados
pago espiritual y una actitud de pájaro que nunca, nunca quiso volar. Juan Pinilla, David Caro, muchísimas gracias por ser los padrinos flamencos de este estreno de la 11ª temporada de esta República, de verdad, un orgullo y un placer. No vamos a dejar que nos expropien los sueños por impago espiritual, Juan, no te preocupes. Una matina. Por eso hemos hecho este programa, para empezar temporada y llenarnos el espíritu de ideas en un año en el que queremos no solo resistir, sino pasar a la acción. Por eso queremos aprender de la lucha pasada y presente. Queremos ser tu radio de acción. Y ampliar el radio de acción. Una mañana me desperté y encontré al invasor, dice la letra del Bella Ciao, el canto partisano antifascista con el que nos despedimos en la voz de Juan y de Amparo Sánchez. Oh partigiano. Y yo os digo, hay que despertar porque el invasor ya está aquí. Y yo digo, pero se le ha ganado otras veces. Porque la lucha sigue, la lucha es siempre, cueste lo que cueste. Más que nunca, los estamos escuchando hoy, nos necesitamos juntas. Así ha empezado la nueva temporada de Carne Cruda. Marina Leda, muchísimas gracias. Un placer haberos visto y haberos escuchado. Un aplauso para vosotros. Salud. República. Y que la radio os acompañe. Aquí no se va nadie sin cantar. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.